Hola de nuevo, estamos aquí con otro vídeo más sobre logística y en este caso vamos a ver cómo calcular el periodo medio de maduración de una empresa industrial. En los anteriores vídeos habíamos estado viendo cómo calcular este mismo periodo, pero para la empresa comercial. Es decir, la empresa que no modifica los productos, es decir, que los compra terminados y los vende. Los compra más baratos y los vende más caros. En este caso vamos a hablar de una empresa que compra materias primas y fabrica productos terminados. ¿De acuerdo? Y ese tipo de empresas son las que llamamos empresas industriales. Empresas que fabrican productos. Por lo tanto, el cálculo del periodo medio de maduración de este tipo de empresas es distinto al de la empresa comercial, porque tiene, digamos, más fases, más subperiodos dentro de el periodo medio de maduración. Bueno, para ello, como siempre, vamos a ver un ejemplo de un ejercicio. También hemos elegido, en este caso, una empresa dedicada también en este caso, a la fabricación de camisetas. En la empresa comercial que habíamos estado viendo, habíamos elegido también una empresa que vendía camisetas, las compraba ya hechas y las vendía más caras. En este caso, esta empresa las fabrica las camisetas. Y durante el año 2015, pues ha obtenido los siguientes datos del Departamento de Contabilidad. De materias primas, ha observado, es decir, de telas, de tintes, hilo, etcétera, etcétera, ha observado que habían unas asistencias iniciales de 500 euros, es decir, al principio del año tenía 500 euros en materias primas. Luego se han realizado compras durante el año de materias primas por valor de 11.000 euros. Y al final del año en el almacén quedaban 600 euros de materias primas, existencias finales de materias primas, como vemos aquí. Luego tenemos unos productos en curso, es decir, camisetas a medio hacer, en las cuales a principio de año, pues camisetas sin terminar de hacer, pero que habían empezado ya a fabricarse, había unos 4.000 euros, se valoraban unos 4.000 euros, y a final de año habían unas 2.000 camisetas, perdón, 2.000 camisetas, no, 2.000 euros en camisetas a medio terminar. El coste de fabricación, el consumo de materiales es de 6.000 euros y otros gastos de fabricación 2.500, productos terminados, etcétera. Una serie de conceptos que voy a ir viendo en varios vídeos para no aburriros mucho leyendo el enunciado. Bueno, pues vamos a pasar a la parte interesante, que es la explicación. Ya lo vimos en el vídeo anterior, pero tenemos que tener claro qué es el periodo medio de maduración, en este caso económico, que es el que vamos a calcular. Pues el tiempo que transcurre desde que la empresa invierte 1 euro, en este caso en comprar materias primas, hasta que cobra de sus clientes, a los clientes a los que les ha vendido, cobra las facturas, evidentemente, de sus clientes. Bueno, pues el tiempo que transcurre de media será entre, como decíamos, entre ese momento que la empresa compra materias primas hasta que cobra de sus clientes, es el periodo medio de maduración económico. ¿Y cómo lo calculamos para una empresa industrial? Pues a través de los siguientes 4 subperiodos. Como veis, tenemos aquí, he puesto en azul los 2 subperiodos adicionales a los que habíamos visto en las empresas comerciales, que son el periodo medio de almacén o almacenamiento, el periodo medio de fabricación o de fábrica. Como lo veis aquí, los tenemos en azul. Bueno, pues que estos 2 periodos, los vamos a ver en este vídeo, se calculan del siguiente modo. Como habíamos estado viendo, el periodo medio de maduración se puede calcular tanto en días como en meses. Incluso también lo podríamos calcular en trimestres, ya es más especial. Lo vamos a calcular, si lo calculamos en días, utilizaremos 365 días. En algunos casos veréis que se decide utilizar el año comercial de 360 días, pero nosotros vamos a verlo con 365 días de forma general o 12 meses, si estamos hablando de calcularlo en meses o mensual. Y este periodo medio de almacén son 365 días partido de la rotación de almacén o 12 meses partido entre la rotación de almacén. ¿Qué es el periodo medio de almacén? Esto que vamos a calcular. Pues el tiempo que transcurre desde que entran las materias primas en el almacén de materias primas, es decir, los rollos de tela, en este caso, rollos de hilo,
digamos, contenedores de tinta para tintar esas camisetas de colores distintos. Todos esos materiales, sin ser utilizados, permanecerán en un almacén de materias primas. Bueno, pues desde que entran en el almacén, los hemos comprado, hasta que salen y pasan al almacén de producción, donde sí que se van a utilizar, el tiempo medio, el número de días que pasa de media esos productos ahí almacenados. ¿Y cómo se calcula esto? Pues necesitamos, bueno, como he dicho, la fórmula, necesitamos conocer la rotación de almacén o rotación de almacenamiento, que se calculará del siguiente modo. El consumo de materias primas dividido entre las existencias medias de materias primas. ¿Y cómo calculamos el consumo de materias primas? Pues tenemos que saber cuántas teníamos al principio del año, las compras que hemos hecho de materias primas, menos las existencias que teníamos de materias primas a final de año. ¿Y cómo sabemos las existencias medias de materias primas, que sería el segundo elemento de este cociente? Pues haciendo la media de las que teníamos al principio de año más las que teníamos al final de año. Bueno, pues vamos a proceder a calcularlo en base a estos datos que tenemos en el enunciado. Tenemos que las materias primas, las existencias iniciales eran de 500 euros, que comprábamos 11.000 y que teníamos unas existencias finales de materias primas de 600. 500, 11.000 y 600. Bueno, pues vamos a calcular las existencias medias de materias primas. Vamos a poner existencias medias de materias primas. Esto será igual a, como hemos dicho antes, la media de las existencias. Como vemos en el enunciado, la media de las que tenemos al principio y las que tenemos al final. 500 más 600, lo voy a agrupar. 500 más 600 dividido entre 2. Es decir, que las existencias medias de materias primas serán de 550 euros. ¿Vale? Esto está todo valorado en euros. ¿Cuál ha sido el consumo de materias primas? Pues lo vamos a calcular aquí. Consumo de materias primas. Lo vamos a calcular del siguiente modo. Las que teníamos al principio, más las compras que se han realizado, menos las que nos quedaban al final. Es decir, 500 euros que teníamos al principio, existencias iniciales, más las compras que se han realizado, que hemos dicho que eran 11.000, menos las que nos quedaban al final, 600. Es decir, que aquí nos saldrá, si en el almacén habían 500 euros de materias primas, se han comprado 11.000 y al final solo quedaban 600 euros, entonces ¿cuántas hemos gastado? ¿Cuántas han entrado y han salido del almacén? Pues el resultado de esta operación, que serán 10.900 euros en materias primas, se han consumido a lo largo de todo el año. Por último nos quedaría calcular la rotación de almacén, que la vamos a hacer aquí. Directamente rotación de almacén será el consumo de materias primas que acabamos de calcular, 10.900 euros, dividido entre las existencias medias que hemos dicho que eran de 550. Y esto nos va a dar 19,82 que aquí no son euros, aquí son veces que el almacén que se ha producido rotación del almacén, es decir, que el almacén se ha llenado y se ha vaciado, por decirlo de algún modo. Entonces, a lo largo de todo el año se produce esto 20 veces. Si se produce esto 20 veces, no, 19,82 veces, si se produce esto 19,82 veces a lo largo de todo el año, ¿cada cuánto tiempo se produce una rotación de almacén? Bueno, pues para eso utilizamos el periodo medio de almacén. Si lo calculamos en días, utilizamos 365 entre las 19,82 veces que se ha producido las rotaciones durante el año. Es decir, que cada 18,42 días se ha producido una rotación de almacén. Es decir, esto sería el periodo medio, lo voy a poner en un color azul para que quede marcado. Esto sería el periodo medio de almacenamiento de esta empresa en base a estos datos que hemos obtenido. Es decir, el tiempo medio que permanecen almacenadas las materias primas hasta que pasan en el almacén, evidentemente almacenadas en el almacén de materias primas hasta que pasan al proceso de fabricación. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte del vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo explicando el siguiente concepto de este periodo medio de maduración económico para empresas industriales y donde explicaré el periodo medio de fábrica. Bueno, como siempre espero que os haya gustado, ya sabéis, suscribiros al canal, si tenéis alguna duda, hacer algún comentario y nos vemos en el siguiente.